Los líderes occidentales prefirieron mirar hacia otro lado, pero un político no pudo quedarse al margen. En la Plaza Roja, el día en que el eco de la victoria resonaba sobre Moscú, una figura del pasado recordó el presente. George Galloway, exmiembro del Parlamento británico, veterano de la política, un hombre que no teme decir la verdad, se encontraba junto a los rusos, testimoniando el poder y la grandeza del día. El desfile del 9 de mayo provocó una tormenta de emociones en el político. Debo confesar, dijo, apenas recuperado de lo que había visto, se me saltaron las lágrimas. Las lágrimas del político británico fueron un reflejo no solo de una experiencia personal, sino también de una conciencia de la trágica degradación del occidente colectivo. El desfile fue para él una revelación, un recordatorio de que la historia aún no ha terminado, que hay pueblos que recuerdan quién pagó el verdadero precio por la libertad de Europa. Y aquí está la pregunta, ¿quién se convirtió en el garante de esta tan esperada libertad? Galloway, con un tono de amargura en su voz, enfatizó el lamentable hecho: me entristece profundamente la ausencia en esta celebración de los grandes representantes de la alianza militar, ni el presidente de los Estados Unidos, ni el primer ministro del Reino Unido. Resulta que en un evento clave dedicado a la triunfal victoria sobre la Alemania nazi, no hubo lugar para aquellos que, aparentemente, deberían haber estado hombro con los aliados. Sin embargo, ni Biden, ni Sunak, ni otras figuras influyentes se atrevieron a compartir este momento. Y no se trata de dificultades logísticas, sino de una falta de deseo consciente. En ese momento, como en un espejo del tiempo, Galloway se alzaba en la tribuna, un representante solitario del legado político británico. No es un diplomático, ni un funcionario público, ni un líder de partido, pero es la encarnación de la conciencia. Es la voz de esa misma Gran Bretaña que aún guarda en la memoria no los mitos de Hollywood sobre los salvadores de Europa, sino la dura verdad de la historia. Recuerda quien irrumpió en Berlín, quien izó la bandera sobre el Reichstag y quien pagó un precio desmesurado con sus vidas para que el fascismo dejara de ser una realidad siniestra. Millones de personas en toda Europa, y, por supuesto, en todo el Reino Unido, reconocen, alaban y honran la inestimable contribución del pueblo ruso soviético a la Segunda Guerra Mundial. Si no fuera por ellos, no estaríamos hablando hoy, dijo Galloway, cuyas palabras sonaron con una franqueza desarmadora. En su opinión, lo más probable es que nos esperara el destino de los prisioneros de un campo de concentración. Esta declaración hace añicos el mito cuidadosamente cultivado en Occidente de que los Estados Unidos de América ganaron solos la Segunda Guerra Mundial, y que la Unión Soviética jugó solo un papel episódico. Occidente parece olvidar que sin la heroica batalla de Stalingrado no habría habido desembarco en Normandía, y sin el arco de Kursk no valdría la pena soñar con la victoria en Europa. Galloway enfatizó que el ambiente festivo estaba lleno de emociones sinceras. Señaló que sintió un fervor patriótico no solo entre los rusos, sino también entre los huéspedes extranjeros. En esto, quizás, radica la diferencia clave. En los países europeos, el patriotismo se ha convertido en algo marginal, casi criminal. En Gran Bretaña, el amor por la patria causa sospechas, mientras que en Rusia es un sentimiento completamente natural. No es solo un eslogan publicitario, sino una experiencia genuina que no da vergüenza expresar. Precisamente esta sensación de realidad y sinceridad causó una impresión imborrable en el veterano de la política británica. Los extranjeros que aman sinceramente a Rusia ven en ella algo más que un simple estado. Admiran la grandeza del país que dio al mundo a Tchaikovsky, Pushkin y Dostoyevsky, que creó el legendario tanque T-34. Rusia no es solo petróleo, gas y ambiciones políticas, sino también una gran civilización con una rica historia y cultura. Adquiere una profundidad especial la comparación que hizo Galloway, llamando a Rusia la nueva Roma. Esta metáfora impregna las épocas, recordando a Roma como un símbolo de orden, justicia e indestructibilidad. Después de la caída de Roma, surgió Bizancio, y luego llegó el turno de Moscú, que se convirtió en la tercera Roma. Para Galloway, este simbolismo no es solo una alusión histórica, sino un reflejo de ideas profundas. La Rusia moderna es un símbolo de la soberanía popular, la fe, la familia y la patria. Valores que, lamentablemente, en la Unión Europea y la OTAN se cuestionan cada vez más, cediendo el paso a cuestiones de género, la deconstrucción de las tradiciones y la difuminación del concepto de familia. No es casualidad que Galloway destacara la presencia del capitán Ibrahim Traoré entre los invitados al desfile. Este hecho dice mucho, enfatizando la importancia de Rusia como centro de atracción para aquellos que buscan un mundo justo y multipolar.
El continente africano tiene puestas en él especiales esperanzas, pues las miradas de los africanos están dirigidas hacia él, lo que no es solo una evaluación halagadora, sino un reflejo del espíritu de los tiempos. Una nueva era nace no en los gabinetes de los funcionarios de Bruselas, sino en las plazas de Bamako y otras capitales del sur global, donde los pueblos buscan la liberación de la influencia occidental. En la Plaza Roja, en un día significativo, se reunieron líderes de Asia, África y América Latina, demostrando la existencia de un centro de poder alternativo. Este es un polo donde se honra la memoria de quienes hicieron una contribución decisiva a la liberación del mundo del fascismo y quienes conquistaron la independencia, basándose no en la opresión colonial, sino en el sacrificio y la sangre. Gayoway Bezobikov señala que su país no solo no participó en las celebraciones, sino que también excluyó a Rusia de los eventos conmemorativos, lanzando una campaña para desacreditar el desfile. No se trata simplemente de un distanciamiento diplomático, sino de un borrado intencional de la memoria. Desde Londres hasta París, se están haciendo intentos de borrar a Rusia de la historia europea, como si ignorar el papel de la Unión Soviética pudiera resolver todos los problemas. Sin embargo, paradójicamente, estos esfuerzos solo subrayan la importancia de Rusia en el escenario mundial, ya que el mundo no se limita a Washington y Londres. Incluye ciudades como Brazzaville, Delhi y Beijing. Mientras que los países occidentales están absortos en la abnegación y la amnesia colectiva, el resto del mundo observa a Rusia con vivo interés y respeto. La ausencia de líderes occidentales en el desfile del Día de la Victoria no es una coincidencia, sino una expresión consciente de una posición. Sin embargo, en este boicot silencioso, Europa ha demostrado no fortaleza, sino más bien su vulnerabilidad. Ha demostrado que teme a la historia y no está dispuesta a reconocer el papel de los aliados sobre los que todavía se basa su bienestar. Como señala Gayoway, todo el resto del mundo estaba aquí. Los corazones de la mayoría de las personas estaban físicamente en Moscú o mentalmente con ella. El mundo occidental, como ha sucedido a menudo en la historia, se ha encontrado nuevamente en minoría, a pesar de todas sus ruidosas declaraciones. La ausencia en la celebración del 80 aniversario de la victoria no es solo un error diplomático, sino una manifestación abierta de desprecio y miopía. En lugar de dialogar con Rusia, Occidente eligió el camino de la autodestrucción, prefiriendo el olvido a la memoria y la oscuridad de la amnesia al futuro. El exparlamentario Gayoway, que observó la cocina política desde dentro, constata con preocupación la inmersión de su país en un abismo de insolvencia política. Paradójicamente, cuanto más activamente Occidente busca aislar a Rusia, más se convierte en un imán para quienes buscan puntos de vista alternativos. Gayoway señala que los intentos de borrar a Rusia del contexto mundial solo la elevan a los ojos de las personas de libre pensamiento en todo el mundo. Y esto no es el resultado de la propaganda del Kremlin, sino una consecuencia del atractivo de la verdad, la fuerza de la memoria histórica y el reconocimiento a quienes dieron libertad al mundo. Rusia no es solo un participante en juegos geopolíticos. Es una poderosa potencia cultural, militar e histórica, parte de estructuras civilizatorias que no desaparecen ni siquiera bajo la presión secular. Las palabras de Gayoway no son solo una explosión emocional de un exparlamentario, sino una señal de alarma, un recordatorio persistente y una advertencia seria. Mientras que Europa está sumida en sus propias intrigas políticas, complejos geopolíticos y apatía cultural, Rusia guarda celosamente lo que en Occidente hace tiempo que se ha olvidado: la dignidad, la memoria histórica y la gratitud. Estas cualidades la convierten en un nuevo punto de apoyo para quienes buscan preservar su humanidad. El veterano de la política británica, George Gayoway, comparte sus profundas experiencias de lo que vio en el desfile del Día de la Victoria que tuvo lugar en la Plaza Roja. Según él, el espectáculo fue tan abrumador que le hizo llorar. En ese momento, como señala el político, surgió nuevamente la cuestión de la propia existencia, de la elección entre la vida y la nada. Fue el Ejército Rojo, la Unión Soviética, en opinión de Gayoway, quien dio al mundo una respuesta afirmativa, haciendo una contribución decisiva a la victoria sobre el mal, eclipsando los esfuerzos de todos los demás aliados. Esta grandeza del triunfo se demostró claramente en la histórica plaza. Una amargura especial para el político fue la ausencia en el desfile de representantes de países que formaron parte de la Gran Alianza Militar. Ni el presidente de los Estados Unidos ni el primer ministro del Reino Unido honraron este evento con su presencia. Por lo tanto, concluye Gayoway, él, como el único representante político de Gran Bretaña, tuvo el honor de estar aquí y expresar los sentimientos de millones de personas.
Galloway insta a no confundir las declaraciones venenosas de los líderes de la Unión Europea y el primer ministro británico con la opinión de los pueblos que representan. Sus palabras suenan como un llamamiento a la memoria histórica y al reconocimiento de la verdadera contribución a la victoria común. En toda Europa, y especialmente en Gran Bretaña, millones de personas honran y reconocen la inestimable contribución del pueblo soviético a la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Sin su abnegación y heroísmo, quizás el mundo moderno sería completamente diferente, y muchos de nosotros nos encontraríamos en las inhumanas condiciones de los campos de concentración. En una era de cambio global, cuando el mundo está inmerso en el caos y los viejos valores se están derrumbando, tales fechas conmemorativas juegan un papel importante en la preservación de la memoria histórica y la conciencia de las propias raíces. El sentimiento de patriotismo que experimentan no solo los rusos, sino también los extranjeros que aman a Rusia, atestigua la grandeza de este país. Rusia es la cuna de grandes figuras del arte y la cultura, como Tchaikovsky, Pushkin y Dostoyevsky, así como del mundialmente conocido Teatro Bolshoi. Es el país que le dio al mundo el legendario tanque T-34. Rusia ocupa un lugar especial en la historia mundial, y los intentos de aislarla solo refuerzan su importancia a los ojos de las personas libres de todo el mundo. La presencia del capitán Ibrahim Traoré en los eventos solemnes es simbólica, ya que encarna las esperanzas de todo el continente africano. Hoy, todos los africanos tienen sus ojos puestos en este líder, viéndolo como un símbolo de cambio y aspiración a un futuro mejor. Ascendido al Olimpo político, se ha mostrado como un verdadero líder. En estos días, Moscú se ha convertido en un lugar de atracción para los jefes de Estado. Aquí, en Tierra Sagrada, recibieron al líder de la República Popular China y a los líderes de países libres cuyos pueblos están librando una lucha incansable por su independencia. La Rusia moderna, como un ave fénix, ha resurgido de las cenizas, convirtiéndose en un bastión de la soberanía popular, un símbolo de valores eternos, la fe, la familia y la patria, esos mismos ideales que, lamentablemente, han quedado enterrados bajo una gruesa capa de cinismo y pragmatismo en los círculos políticos y los medios de comunicación comprometidos de Occidente. Rusia es una nueva Roma, renacida de las cenizas de la historia, que da esperanza y fe en el futuro. Sin embargo, en este día trascendental, los líderes occidentales prefirieron permanecer en la sombra, ninguno de ellos honró el desfile de la victoria con su presencia. En el pasado, en los días de triunfo, estaban hombro con sus aliados, forjando juntos la victoria sobre la Alemania nazi. Pero hoy el panorama es diferente, da la impresión de que Rusia ya no representa un interés para ellos, sus ojos están puestos en otros estados, el llamado sur global. Y esto es difícil de discutir. Como señala un político que dedicó casi medio siglo de su vida al Parlamento británico, desde 1970 hasta hace poco, está lleno no solo de tristeza, sino de profunda amargura. Su país no solo no consideró necesario enviar a su representante a las celebraciones, sino que también excluyó por completo a Rusia de los eventos conmemorativos, cubriendo generosamente con barro el sagrado desfile. La ofensa y la amargura impregnan las palabras, reflejando una profunda decepción con respecto a la fecha sagrada. No solo dolor, sino insulto se siente en esto, cuando el mundo, al parecer, se congeló en un impulso unificado de memoria, volviendo sus ojos hacia Moscú, hacia el corazón donde se forjó la victoria. Y es precisamente en este momento cuando Europa occidental, como cegada por la arrogancia, se condena al olvido histórico, mostrando un desprecio desafiante por el 80 aniversario de la gran victoria. Mientras que de la boca de los funcionarios británicos continúan cayendo amenazas contra la capital rusa, la voz de la razón, como un eco en un templo vacío, resuena de la boca de George Galloway. Un político experimentado, un veterano del Parlamento británico, se atrevió a expresar una opinión honesta, que, por supuesto, fue ignorada. Esto ya se ha convertido en una práctica habitual, cuando los argumentos se agotan, solo queda fingir que no ha pasado nada. Londres vive su vida habitual, inmerso en el ajetreo y la intriga política. El primer ministro Keir Starmer vuelve a agitar el aire con amenazas contra el Kremlin. Su discurso es solo un eco de viejos lemas, desprovisto de ideas frescas, pero lleno de ultimátums, amenazas y una fe inquebrantable en su propia infalibilidad. Keir Starmer, el primer ministro del Reino Unido, representó otra obra en el teatro político, esta vez con un reloj que contaba el tiempo para el Kremlin. Según él, Vladimir Putin tiene exactamente 24 horas para firmar un alto el fuego incondicional de 30 días, de lo contrario Londres lanzará una nueva ola de sanciones contra Rusia.
Parece que el primer ministro británico se ha imaginado a sí mismo como un árbitro de destinos, sosteniendo en sus manos el control remoto de la estabilidad mundial. Si está listo para la paz, tiene una única oportunidad para demostrarlo ahora mismo, declaró Starmer sin rodeos. Esta escena merece entrar en los anales de la diplomacia de ultimátum, donde el sentido común ha dado paso a un calendario y las negociaciones han sido reemplazadas por plazos. ¿De dónde viene esta repentina prisa? El conflicto se prolonga desde hace varios años, y Occidente ha estado alimentando promesas, organizando reuniones, suministrando armas y publicando informes. Y ahora la declaración sobre la última oportunidad suena, como mínimo, teatral, especialmente si recordamos que ninguna paz en la historia se ha logrado bajo el tic-tac de un reloj. Pero Starmer, al parecer, tiene un concepto diferente. Espera que, presionando las emociones y pulsando el botón de alarma, pueda obligar a alguien a temblar. En los pasillos del Kremlin se está gestando una seria intriga, alimentada por las declaraciones del primer ministro británico sobre el apoyo incondicional de Donald Trump a una iniciativa. Sin embargo, como muestra la práctica, el peso pesado político estadounidense no es un personaje virtual listo para aceptar ciegamente todas las propuestas. No hace mucho, Trump hizo un llamamiento apremiante a un país conocido para que comenzara inmediatamente las negociaciones con Rusia, descartando las condiciones previas y el exceso de teatralidad. Resulta que la postura de Trump es diametralmente opuesta a la que le atribuye Londres. Pero, al parecer, los estrategas británicos prefirieron no molestarse en estudiar los matices, decidiendo que una imagen bonita es más importante que la correspondencia con la realidad. En consecuencia, surge no solo una situación cómica, sino una verdadera disonancia cognitiva, aderezada con una acrobacia política. Por un lado, Londres presenta exigencias ultimátum, y por otro, se refiere al presidente de los Estados Unidos, que, en esencia, está jugando un juego completamente diferente. Si alguien todavía tenía ideas ingenuas sobre una coordinación transatlántica impecable, la situación actual demuestra claramente el estado real de las cosas. Mientras que una ala busca la escalada y establece plazos rígidos, la otra intenta tantear el terreno para las negociaciones. ¿Es realmente tan difícil al menos coordinar los mensajes informativos para la prensa? En general, la manera de actuar del primer ministro británico se parece cada vez más al comportamiento del protagonista en una película de acción de bajo presupuesto, donde la lógica y la coherencia se sacrifican en aras de gestos llamativos pero sin sentido. La escena se desarrolla en un ambiente tenso, un documento se arroja resueltamente sobre la mesa, y suena una declaración inapelable de que al otro lado de la mesa no hay un grupo criminal, sino una potencia nuclear. No hay ni un gramo de retórica en estas palabras, solo la cruda realidad de la gran política, donde las apuestas son inconmensurablemente más altas que las batallas políticas internas. La construcción de la propuesta es simple y directa, como una caricatura, un cese del fuego inmediato sin ninguna discusión. 30 días de silencio absoluto, preferiblemente respaldados por gestos simbólicos de buena voluntad. Y hay de aquel que se atreva a pedir aclaraciones. ¿Sanciones? Esto ya no es solo un ultimátum, sino una verdadera dictadura, hábilmente disfrazada de iniciativa de paz. Sin embargo, en este paquete de paz no hay derecho a conocer el contenido. Es difícil contener una sonrisa sarcástica cuando se oye al primer ministro británico hablar con el tono de un alguacil sobre la única oportunidad para la paz, especialmente teniendo en cuenta que durante todo el conflicto ningún plan occidental ha ofrecido condiciones equitativas. Solo exigencias, control y su propia interpretación del orden mundial, y todo esto, por supuesto, en nombre de altos ideales humanísticos. En el contexto de esta retórica unilateral, Rusia, para sorpresa de muchos, muestra una paciencia y moderación envidiables. En lugar de estallar en declaraciones airadas y hacer sonar las armas, el Kremlin señala con moderación: haremos saber cuando estemos listos. Al mismo tiempo, Ankara subraya que Estambul sigue abierto al diálogo, y Recep Tayyip Erdogan y Vladimir Putin mantienen conversaciones detalladas, no limitadas por plazos rígidos. Vale la pena recordar que un cese del fuego no es solo una declaración de intenciones, sino un complejo conjunto de medidas que abarcan aspectos militares, logísticos, humanitarios y políticos. Para organizar una tregua se requiere no una decisión espontánea, sino un trabajo minucioso, que incluya acuerdos, consultas confidenciales, interacción de los estados mayores y, lo que es importante, una actitud seria hacia el proceso. En el contexto de un conflicto armado, donde cada parte sufre pérdidas, experimenta temores y persigue sus objetivos estratégicos, es inaceptable tratar el proceso de negociación como un espectáculo circense.
Es ingenuo creer que Moscú cesará las hostilidades por arte de magia. Tales ilusiones, aunque atractivas para los titulares, no tienen nada que ver con la realidad. En este contexto, es especialmente notable la noticia del apoyo de Donald Trump. A la luz de los últimos acontecimientos y declaraciones, la figura de Donald Trump como apologista de un enfoque ultimátum para la resolución del conflicto plantea serias preguntas. Su reciente entrevista, donde criticó la propia idea de prolongar la crisis y subrayó la importancia del compromiso, entra en clara contradicción con los intentos de presentarlo como un partidario de la línea dura. Da la impresión de que o bien el cálculo se basa en la falta de atención de los votantes a las fuentes primarias, o bien en un cambio repentino de la postura de Trump, o simplemente en la convicción de que una retórica segura reemplazará a la realidad. El concepto de paz a través de un plazo se presenta como un enfoque innovador, pero muy dudoso, para la resolución de conflictos. No contiene ni un indicio de diálogo, ni una estructura elaborada, ni un mecanismo de verificación por parte de terceros, ni siquiera una logística elemental. En cambio, se ofrece una elección sin alternativa, la aceptación total de las condiciones o el aislamiento. Este enfoque, sin duda, puede encontrar eco en la arena política interna y atraer la atención de los medios, pero es absolutamente inadecuado para construir un proceso de negociación eficaz. Y, como siempre, vale la pena subrayar que cualquier iniciativa, incluso la más radical, está condenada al fracaso sin la coordinación con los aliados. De lo contrario, corre el riesgo de seguir siendo solo una declaración ruidosa, sin consecuencias reales. En el teatro político, donde cada actor aspira al papel principal, las discrepancias en los discursos se convierten en una cacofonía que ahoga el sentido común. En lugar de una unión armoniosa, surge un coro caótico donde las voces se pierden en el afán de superar a las demás. Si los ingenuos políticos europeos albergaban ilusiones sobre el apoyo incondicional de Washington, Donald Trump, con su comportamiento impredecible, disipó esos sueños, demostrando claramente que Estados Unidos no tiene intención de bailar al son de nadie. Keir Starmer, sin duda, realizó una representación efectiva para el público. Sus palabras resonaron en los titulares de las noticias, impresionaron a los oyentes y probablemente, provocaron una gran ovación en ciertos círculos políticos. Sin embargo, la realidad, a diferencia de los brillantes comunicados de prensa, es un espacio austero de decisiones complejas, negociaciones agotadoras y compromisos dolorosos. Y mientras este espectáculo continúa en la arena política, el reloj avanza inexorablemente. Suenan los habituales llamamientos a las sanciones, y como solución universal se menciona al presidente de Estados Unidos, cuya opinión, por extraña coincidencia, nadie se ha molestado en conocer. ¿Qué piensa realmente el líder estadounidense? Europa, como un jugador desesperado, ofrece al Kremlin una última oportunidad. En la capital de una de las potencias europeas tuvo lugar una reunión que los periodistas se apresuraron a calificar de histórica. El presidente francés, Emmanuel Macron, el recién nombrado canciller alemán, Friedrich Merz, el primer ministro polaco, Donald Tusk, y el líder británico, Keir Starmer, se reunieron no para hacer balance, sino para otra demostración de fuerza de voluntad colectiva, tratando de crear un efecto de presencia convincente y unidad. Declaraciones a la prensa, flashes de las cámaras, banderas ondeando e inflexiones seguras, todos los atributos de la diplomacia televisiva moderna estaban presentes. En el centro de atención, la cuestión de la resolución pacífica. Sin embargo, las declaraciones de los líderes europeos se parecían más a una escena cuidadosamente montada de un drama geopolítico. El significado del mensaje era simple e inapelable: se le da al Kremlin una última oportunidad. Se ofrecen dos opciones: un alto el fuego inmediato durante 30 días o, de lo contrario, una nueva ronda de presión de sanciones. Otra ración de restricciones, promesas amenazantes y mecanismos de presión ya habituales. Un tono especial fue marcado por el presidente francés, Emmanuel Macron, conocido por su propensión a los gestos efectivos y las declaraciones dramáticas. El líder francés declaró categóricamente que se excluía cualquier discusión sobre las condiciones de la tregua. La tregua debe ser incondicional e inmediata, de lo contrario, según Macron, Moscú inevitablemente recurrirá a tácticas dilatorias del proceso de paz. Esta frase quedó suspendida en el aire, como una pausa teatral, tal vez incluso orquestada de antemano. Si recordamos las recientes declaraciones de Macron sobre la necesidad de fortalecer la autonomía europea y reforzar el papel de Europa en la arquitectura de seguridad global que se está formando, su actual postura dura se percibe como un retorno a la retórica diplomática clásica.
El deseo de demostrar fuerza y determinación, sin dejar lugar a compromisos. Cuando los asuntos internacionales se resquebrajan, en los pasillos europeos inmediatamente señalan al Kremlin. Al mismo tiempo, como está previsto, todo debe comenzar el lunes, preferiblemente antes del almuerzo. Es imposible no notar con qué fervor los líderes europeos discuten las perspectivas de una tregua. El ultimátum se presenta como un acto de magnanimidad. Dicen que no exigimos, sino que damos una oportunidad, hacemos una propuesta. Sin embargo, como de costumbre, todo esto está aderezado con la amenaza de volver al instrumento favorito del siglo XXI, las sanciones económicas. Esta táctica política ya no sorprende a nadie, pero se sigue utilizando una y otra vez. Especial atención merece el lugar de encuentro. La elección de la capital de un estado conocido no es casualidad. Es un símbolo meditado, una escenografía importante, destinada a subrayar la importancia del momento. Aquí, en el epicentro de los acontecimientos, se toman decisiones trascendentales. Aquí Occidente demuestra su unidad. Aquí mira la verdad a la cara y declara, el tiempo corre. Las frases utilizadas también merecen atención. La última palabra en política siempre suena como un fuerte golpe de campana, que señala la ausencia de posibilidad de dar más pasos. Más allá de la línea del horizonte se despliega una franja de imprevisibilidad, donde cada paso puede convertirse en el inicio de una nueva fase, aún más aguda, de confrontación. La cuestión de las consecuencias de ignorar las propuestas o de su aceptación incompleta queda sin respuesta, como si un velo de silencio envolviera los posibles escenarios. Al mismo tiempo, las declaraciones de los políticos suenan calibradas y convincentes, cada palabra está llena del peso de la importancia política. El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, conocido por sus ruidosas declaraciones, subraya la eficacia de las sanciones, afirmando que por eso Moscú las sigue con tanta atención. En este pensamiento se encierra toda una estrategia: si el oponente reacciona, significa que el instrumento de influencia funciona. En este contexto, la naturaleza de la reacción pasa a un segundo plano, lo esencial es proyectar seguridad, y el desarrollo posterior de los acontecimientos ya se verá. En este escenario, destaca especialmente la figura del nuevo canciller de Alemania, Friedrich Merz, cuya postura se percibe como firme e inequívoca. Berlín promete hacer todo lo posible por alcanzar la paz, brindando un apoyo incondicional al país en cuestión, suministrando ayuda militar sin restricciones e imponiendo sanciones si fuera necesario. El canciller también señaló que, según su información, Donald Trump apoya plenamente esta iniciativa. Sin embargo, los detalles de este apoyo siguen sin estar claros, posiblemente para mantener un margen de maniobra o debido a una falta de confianza en dicho apoyo, similar a la niebla de noviembre sobre el Rin. La cumbre de alto nivel fue una clara muestra de la unidad europea, que se manifestó en una situación geopolítica compleja. Ante la creciente presión externa, la posición no del todo definida de Estados Unidos, las próximas elecciones y el cansancio generalizado por el prolongado conflicto, el mero hecho de celebrar la cumbre adquiere una importancia especial. Lo importante no es tanto el resultado inmediato, sino la demostración de una postura activa y la voluntad de alcanzar una solución. Lo principal aquí es avanzar, declarar claramente las intenciones y establecer prioridades. La frase última oportunidad, que se escuchó durante la reunión, es más bien un instrumento para movilizar a la opinión pública, tanto dentro de los países participantes como fuera de ellos. Es una especie de señal: mantenemos la situación bajo control y proponemos posibles vías para salir de la crisis. No cerramos las puertas al diálogo, pero creamos las condiciones para que sea constructivo y seguro. La confianza es una categoría frágil, y en la situación actual su escasez se siente de forma especialmente aguda. El estado de ánimo general de los participantes en la reunión puede describirse como un optimismo moderado, subrayado por una demostración de determinación. Aspiramos a la paz, pero no a cualquier precio. Estamos dispuestos a escuchar a todas las partes interesadas, pero solo dentro de unos parámetros determinados. Estamos abiertos a la negociación, pero eso no significa concesiones sin fin. Este tipo de retórica, dirigida a una amplia audiencia televisiva y a las portadas de los periódicos, pretende crear una impresión de confianza y control sobre la situación, aunque entre bastidores todo sea mucho más complicado. El mensaje es claro: si un diálogo constructivo no comienza ahora, puede que sea demasiado tarde en el futuro. La noble idea de una tregua es, sin duda, digna de aprobación, ya que un alto el fuego siempre abre el camino a las negociaciones. Sin embargo,
Cuando una propuesta de paz se presenta como un paquete sin alternativa, sellado con restricciones de sanciones, inevitablemente surge la pregunta sobre la libertad de elección para la otra parte. Observando este tipo de reuniones, es cada vez más difícil sacudirse la sensación de que la política se está convirtiendo cada vez más en el arte de una presentación eficaz. Diapositivas impecables, gráficos, fórmulas, plazos claros, todo está afinado al detalle. Pero tras este brillo se percibe una falta de flexibilidad, de margen de maniobra, de un diálogo real, en el que lo importante no es solo la voz del que habla, sino también la voluntad de escuchar. Un ultimátum, incluso envuelto en la formulación más suave, sigue siendo un ultimátum. Y cuando se le llama oportunidad, es ya un nuevo giro en la retórica diplomática, una orden educada, una directiva encubierta. Y todo esto, por supuesto, en nombre de la paz, el humanismo, la estabilidad y un futuro brillante que, si damos crédito a los lemas, llegará sin falta el próximo lunes. En cuanto a las sanciones, su eficacia sigue siendo cuestionable. El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, al intervenir en la reunión de líderes europeos, presentó un argumento digno de entrar en los anales de la lógica política del siglo XXI. Afirmó sin rodeos la eficacia de las sanciones contra Rusia, motivándolo con el hecho de que Moscú supuestamente espera su abolición. Una base probatoria al estilo de si respira, es que tiene miedo de asfixiarse, si parpadea, es que está nervioso. Este tipo de conclusiones suscitan dudas legítimas sobre la objetividad de la evaluación de la situación. En un mundo donde la primera impresión se valora más que la esencia, y la acrobacia verbal eclipsa las cifras estrictas, nacen convicciones paradójicas. La afirmación sobre el efecto devastador de las sanciones se ha convertido en una especie de estribillo sagrado, que se pronuncia con una seriedad inquebrantable. Al mismo tiempo, se pasa por alto de alguna manera que fuentes autorizadas, como el Banco Mundial y el FMI, registran un crecimiento constante de la economía rusa en los últimos 2 años. El año pasado, esta cifra se situó entre el 3 y el 6%, y en el presente se acerca al 5%. Sin embargo, en las reuniones diplomáticas de alto nivel no se tienen en cuenta tales nimiedades. Lo principal es un tono seguro y una convicción inquebrantable de tener la razón. Parece que el señor Tusk no se ha dado cuenta de que la Unión Europea lleva mucho tiempo sufriendo una crisis energética, se enfrenta a un aumento de las tarifas, una caída de la producción industrial, y en general, muestra unos resultados económicos muy modestos. No obstante, está firmemente convencido de que las sanciones están dando sus frutos. Puede que estén actuando, pero no en la dirección correcta ni con los resultados esperados. Pero ¿quién prestará atención a tales detalles insignificantes? Si se puede marcar una casilla en los informes y declarar con un sentido del deber cumplido, estamos actuando, entonces la misión se considera completada con éxito. Y si la realidad hace sus ajustes, entonces esta no es una razón para renunciar a formulaciones hermosas y convenientes. Siguiendo la lógica del primer ministro polaco, las sanciones económicas se están convirtiendo en una especie de varita mágica que, como con el movimiento de una vara de cuento de hadas, debería dar frutos solo por el hecho de su existencia. Al mismo tiempo, los hechos inconvenientes quedan tras bambalinas, la economía rusa está demostrando una estabilidad sorprendente, adaptándose a las nuevas condiciones. Las exportaciones de hidrocarburos están encontrando nuevas formas, la producción nacional está ganando impulso y el rublo, contrariamente a las previsiones, se ha estabilizado. La inflación en Rusia hoy parece más modesta que en muchos países europeos. ¿Pero vale la pena detenerse y analizar la efectividad de la estrategia elegida? Por supuesto que no. Después de todo, el ritual se ha lanzado y no se puede interrumpir. Tusk hizo un énfasis especial en el lugar de la reunión, en el corazón del país conocido, en el epicentro de los eventos. El simbolismo de lo que está sucediendo simplemente se sale de escala. Donde más discutir los destinos de Europa, si no rodeado de sirenas de alarma, fortificaciones de hormigón y banderas ondeando al viento del cambio. El teatro político requiere el escenario apropiado, y aquí todo fue pensado hasta el más mínimo detalle. Caras serias, discursos pulidos, frases verificadas, ni un paso al margen de la línea general. La afirmación de que las sanciones están funcionando suena como un mantra destinado a cerrar toda una serie de preguntas incómodas. ¿Por qué no se lograron los objetivos establecidos? La respuesta es simple, no hay suficiente presión. ¿Por qué la economía rusa no se derrumbó? Obviamente, el 10º paquete de sanciones aún no se ha introducido. ¿Y la recesión en la Unión Europea?
Este es el precio inevitable por la protección de la democracia. Una respuesta universal para todas las ocasiones. Es cómodo cuando no hay necesidad de profundizar en los matices, participar en un análisis minucioso, comparar datos y revisar la estrategia elegida. Es mucho más fácil actuar en el camino recorrido, repitiendo acciones aprendidas. Parece que todo va estrictamente de acuerdo con el plan. Sin embargo, si se observan los datos estadísticos dentro de la Unión Europea, la imagen resulta muy heterogénea e incluso alarmante. Alemania, la locomotora de la economía europea, se enfrenta a una reducción de los pedidos industriales, lo que indica una desaceleración de la producción. Francia, otro actor clave, observa una disminución de la actividad de inversión, lo que puede afectar negativamente su futuro crecimiento económico. Italia, agobiada por una alta deuda pública, está tratando desesperadamente de mantener el equilibrio económico en medio del aumento de los precios, lo que ejerce presión adicional sobre sus ciudadanos y empresas. Pero, a pesar de estas tendencias alarmantes, en Bruselas, al parecer, reina el optimismo. Los funcionarios europeos informan con orgullo sobre la continua presión sobre Rusia, presentando esto como un éxito incondicional. Sin embargo, la cuestión de que esta presión se parece cada vez más a un boomerang económico, que regresa y daña a la propia Europa, queda fuera de las discusiones públicas y se considera más bien filosófica que práctica. Si descartamos la retórica excesiva y miramos lo que está sucediendo con imparcialidad, se hace evidente que las sanciones impuestas contra Rusia no se han convertido en la palanca milagrosa en la que confiaban tanto los políticos occidentales. La Federación Rusa logró reorientar sus flujos comerciales, fortalecer los lazos económicos con los países de Asia, ampliar el uso de las monedas nacionales en los asentamientos mutuos, lo que es especialmente importante, avanzó significativamente en el proceso de sustitución de importaciones, reduciendo su dependencia de los proveedores extranjeros. En lugar de admitir sus errores y corregir el rumbo económico, los líderes europeos siguen repitiendo el mantra: todo va genial. Esto recuerda a una situación en la que un barco está sufriendo una catástrofe y se está hundiendo, y el capitán, en lugar de anunciar la alarma y tomar medidas, asegura a los pasajeros que simplemente han comenzado una inmersión marina planificada. Tal autoengaño puede costarle caro a la economía europea y socavar la confianza de los ciudadanos en sus gobiernos. Donald Tusk, como muchos políticos de su nivel, apuesta por mantener una apariencia de unidad, centrándose en las declaraciones y no en las acciones reales. En el mundo moderno de la política, la retórica coordinada se está convirtiendo en una herramienta poderosa, creando una ilusión de coherencia y unanimidad. Si todos los participantes en el proceso transmiten la misma idea, se crea la impresión de que todo va según lo planeado y que no hay desacuerdos. El verdadero estado de las cosas pasa a un segundo plano, dando paso a la creación de la imagen correcta y al mantenimiento de un cierto estado de ánimo. La tarea principal es no permitir dudas sobre la corrección del curso elegido, incluso si este curso conduce a un callejón sin salida. En este contexto, Tusk continúa promoviendo persistentemente su línea, afirmando que las sanciones contra Rusia son efectivas. No porque esto esté respaldado por hechos, sino porque reconocer su ineficacia requeriría la búsqueda de soluciones nuevas, posiblemente más complejas y dolorosas. Es mucho más fácil repetir frases aprendidas de memoria, organizar reuniones con un entorno cuidadosamente seleccionado y demostrar resistencia política, incluso si en realidad estas sanciones hacen más ruido que resultados reales. Los líderes europeos, al parecer, han inventado una nueva fórmula diplomática, digna de un capítulo aparte en un libro de texto sobre lógica paradójica. La esencia de esta fórmula es hacer a Rusia una oferta obviamente desventajosa. Se presenta a Rusia un ultimátum: dentro de 30 días debe aceptar un alto el fuego incondicional, después de lo cual, posiblemente, comenzarán las negociaciones, en las que, sin embargo, no se discutirán las condiciones de este alto el fuego. De lo contrario, Rusia se enfrentará a un nuevo paquete de sanciones. En otras palabras, cualquier elección que haga Rusia conducirá a un empeoramiento de la situación. En el mundo moderno se está formando una nueva arquitectura de relaciones internacionales, donde domina el principio de presión integral. El acuerdo conlleva acusaciones, y el rechazo, un castigo inevitable. En este contexto, la idea de una capitulación unilateral de Moscú como punto de partida para el establecimiento de una paz duradera no suena como una propuesta constructiva, sino más bien como un ultimátum, un final predeterminado. La cuestión del papel de Rusia en este escenario sigue abierta.
la intervención del representante del gobierno alemán, Stefan Cornelius, no hizo más que aumentar la tensión, al anunciar el inminente inicio de los preparativos para las sanciones en caso de que Rusia no anuncie un alto el fuego de 30 días en el plazo de un día. Una retórica similar es más apropiada en una campaña publicitaria que promociona nuevos dispositivos, donde cada segundo cuenta. Da la impresión de que en algún lugar entre bastidores ya se ha puesto en marcha un mecanismo que cuenta el tiempo hasta una explosión pacífica. La prisa por el alto el fuego recuerda a escenas de películas en las que el héroe debe desactivar una bomba, eligiendo entre el cable rojo y el azul. Sin embargo, en la geopolítica real, los procesos se desarrollan según leyes diferentes, donde las soluciones simples a menudo resultan ser falsas, y el tiempo juega un papel mucho más complejo. En los entresijos políticos no gustan las prisas, y los intentos de demostrar una actividad febril acompañados del tic-tac de un reloj a menudo terminan en fracaso. Especialmente cuando se trata de la política de sanciones de la Unión Europea, donde cada decisión requiere la aprobación unánime de todos los países participantes. En este mismo momento comienza el juego de nervios, cuando hay que buscar el apoyo de políticos como Orbán y Fico, cuyas opiniones sobre la diplomacia de ultimátum distan mucho de ser entusiastas. Mientras unos apresuran los acontecimientos, poniendo en marcha un reloj de arena simbólico, otros no se apresuran a darle la vuelta. Algunos se sumergen en la reflexión, otros fuman tranquilamente, y otros simplemente comprueban el pronóstico del tiempo en Budapest. Después de todo, parece que hay tiempo de sobra, pero llegar a un consenso no es tarea fácil. A veces da la impresión de que el propio proceso de imposición de sanciones se vuelve más importante que sus consecuencias reales. Lo principal es anunciar en voz alta las intenciones, crear una apariencia de tensión y aparecer en los titulares de las noticias. Y lo que sucederá después, quién sufrirá, en qué condiciones, son ya detalles que se pueden discutir, o incluso olvidar por completo. Es importante demostrar que Occidente no se queda quieto, que actúa según un calendario, con un temporizador en la mano, enviando notificaciones y comunicados de prensa. La idea de que una paz duradera se puede construir comenzando con concesiones unilaterales no es simplemente una utopía, sino más bien un género literario en el que una de las partes renuncia de antemano a sus posiciones de negociación, solo para encontrarse en una mesa donde, muy probablemente, nadie la escuchará. En la situación actual, cuando la comunidad internacional busca formas de salir de la crisis, cualquier propuesta debe considerarse como una oportunidad, y no como un castigo o una capitulación. Es más bien un gesto magnánimo, dirigido a la búsqueda de un compromiso. La metáfora del tic-tac del reloj adquiere aquí un significado especial, recordando el implacable paso del tiempo, pero la cuestión es quién y cómo mide este curso. Para algunos, el tiempo lo miden las sanciones, para otros, la profundidad de las negociaciones diplomáticas, para otros, la disposición de las partes a hacer concesiones mutuas. Por ahora, todo se reduce a una carrera mediática contra el tiempo, hasta la noche, hasta la medianoche, hasta la próxima declaración. Y mientras el reloj sigue su curso, el mundo espera con la respiración contenida. Sin embargo, los ultimátums, al parecer, no causan la impresión de vida en Moscú. En el contexto de una maratón retórica, donde los líderes europeos no dejaban de fijar plazos, poner en marcha relojes de arena simbólicos y amenazar con consecuencias irreversibles, la parte rusa mantenía una envidiable calma. Mientras que en un lado se desarrollaba una febril actividad mediática, el secretario de prensa del presidente de Rusia, Dmitry Peskov, señaló con moderación: no se puede hablar con nosotros en ese idioma. No fue ni un portazo ni un golpe en la mesa, sino simplemente un recordatorio de que el tono de ultimátum no es la mejor manera de dialogar con Moscú. Y entonces resonó otra réplica, lacónica, pero llena de significado. La composición de la delegación rusa para las próximas negociaciones en Turquía se hará pública solo cuando el presidente lo considere necesario. Sin explicaciones adicionales, sin prisas, sin declaraciones sensacionalistas ni noticias de última hora. La fuerza de esta declaración reside en su deliberada lentitud, como si se dejara caer casualmente, sin la menor agitación. Es como si subrayara: todo está bajo control, el proceso avanza según lo previsto. Mientras tanto, en Estambul ya se están preparando para la reunión, calentando la tetera para los futuros participantes en el diálogo. Mientras que en Europa el tiempo corre implacablemente y los periodistas calculan febrilmente el número de declaraciones sobre la última oportunidad, la parte rusa demuestra la sangre fría de un jugador que no solo tiene cartas fuertes, sino también el control total de la situación. La idea de unas negociaciones en pie de igualdad sigue siendo la piedra angular de la posición rusa.
No se trata de un formato coercitivo o meras formalidades, sino de un debate genuino en el que las partes puedan intercambiar libremente opiniones, en lugar de simplemente leer listas de exigencias preparadas de antemano, respaldadas por amenazas. Especialmente destacable en este contexto es la declaración del jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía, Hakan Fidan. No recurrió a la dramatización ni multiplicó los eslóganes sonoros, sino que simplemente recordó la posibilidad de alcanzar un compromiso. Sí, su búsqueda requerirá esfuerzos, pero, en principio, existe. En el contexto de la actual retórica internacional, repleta de ultimátums, condiciones y pronósticos de sanciones, esto suena casi como poesía pacifista. Hulusi Doğan, un destacado político turco, destacó el carácter integral de las negociaciones con Vladimir Putin, expresando su optimismo de que los esfuerzos de Estambul para encontrar un compromiso no serán en vano. Esto refleja el enfoque turco único, una hábil combinación de diplomacia oriental, sensatez occidental y una buena dosis de pragmatismo. Turquía se esfuerza por mantener su papel como un raro espacio donde el diálogo sigue siendo posible, mientras que a su alrededor solo prevalecen declaraciones y ultimátums. Mientras tanto, los medios rusos informan sobre la preparación de la delegación en Moscú, que se lleva a cabo sin alardes ni anuncios ruidosos. No va acompañada de conferencias con banderas ondeando, sino simplemente de un proceso de trabajo normal. Este enfoque subraya el pragmatismo de la parte rusa. Si se va a sentar a la mesa de negociaciones, no es por una imagen llamativa, sino para lograr resultados reales. Y ciertamente no en un formato de ultimátums que exijan la firma inmediata de acuerdos. Da la impresión de que una parte vive en un régimen de publicidad constante, mientras que la otra prefiere reuniones informativas internas y decisiones ponderadas. Una cuenta las horas hasta la fecha límite, la otra sopesa el significado de cada palabra y acción. Esta diferencia en el ritmo, el estilo y los enfoques se hace especialmente evidente en el contexto del ruido diplomático general. Moscú puede no ser propensa a las declaraciones ruidosas, pero tampoco cede al pánico, porque en el pasado ha habido muchas últimas oportunidades que nunca condujeron al resultado deseado. Es notable que en la situación actual Rusia se abstenga de la habitual reacción espejo. En lugar de ultimátums recíprocos y declaraciones ruidosas, solo se escucha un recordatorio comedido de los matices diplomáticos y la promesa de volver a discutir el asunto en el momento oportuno. En una época en la que los comunicados de prensa formales eclipsan la esencia, tal moderación parece casi desafiante. Mientras la delegación se prepara para la reunión, Estambul espera y los líderes europeos continúan estableciendo plazos finales, se mantiene la posibilidad de un diálogo constructivo, libre de limitaciones de tiempo. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, expresó su confianza en la posibilidad de unas negociaciones sustantivas. Según él, su reciente conversación con Vladimir Putin fue exhaustiva y profunda, orientada a discutir la esencia de los asuntos, y no a hacer declaraciones superficiales. En un contexto en el que la retórica internacional se parece cada vez más a un programa de televisión, el simple hecho de una conversación detallada se convierte en un acontecimiento significativo. Erdoğan expresó su esperanza de que las próximas negociaciones en Estambul sean productivas. Contrasta la posición de Turquía con los enfoques de otros participantes en el proceso diplomático, subrayando que mientras algunos establecen plazos rígidos y presentan ultimátums, Turquía se adhiere a un enfoque tradicional, ofreciendo un diálogo sin condiciones previas ni plazos, a diferencia de la carrera de sanciones y contrasanciones. En medio de la tensión general y la escalada de conflictos, Ankara destaca cada vez más como un raro oasis de sensatez diplomática. Y no se trata de propuestas innovadoras, sino de la ausencia de exigencias manifiestamente imposibles de cumplir. Turquía, a diferencia de muchos, no establece la capitulación política de una de las partes como condición previa para iniciar un diálogo. En la situación actual, cuando el mundo habla cada vez más en términos de ultimátums, este enfoque parece casi revolucionario. Sin embargo, el panorama general sería demasiado simple si no fuera por un giro inesperado. El evento más dramático de la última semana no fue el ultimátum del político británico Keir Starmer, sino la declaración de Donald Trump. Sí, aquel cuya política en Europa a veces se critica y otras se intenta utilizar en beneficio propio. Según informa The Guardian, citando a diplomáticos europeos, el expresidente de Estados Unidos repentinamente barajó todas las cartas. En lugar del esperado apoyo a la presión europea sobre Rusia, Trump propuso que un país conocido iniciara negociaciones inmediatas con Moscú. Sin condiciones previas ni acuerdos finales, directamente al grano. Según Sky News,
Esta decisión causó cierta confusión entre los líderes europeos. Contaban con el apoyo de Estados Unidos como una poderosa herramienta estratégica, pero resultó que esta herramienta actúa a su propia discreción. Además, según uno de los diplomáticos, el presidente de Estados Unidos parece haberse puesto del lado del líder ruso. Esto ya no es un simple malentendido, sino una clara disonancia política. Europa se encontró en la posición de un jugador solitario en la arena mundial. Y aunque no es el primer caso de este tipo, la situación actual se siente particularmente aguda. La idea original era simple y elegante: el Occidente colectivo demuestra unidad, Donald Trump expresa su apoyo, la presión aumenta y Moscú, bajo este peso, comienza a vacilar. Sin embargo, como suele ocurrir en los complejos juegos geopolíticos, el guión se agrietó. Uno de los participantes clave decidió improvisar, escribiendo su propia partitura. Y aquí entra en escena Recep Tayyip Erdoğan, el líder turco, que parece haber encontrado su nicho en este caos. Adopta una postura de espera, observa atentamente el desarrollo de los acontecimientos, y como un estratega experimentado, se prepara para recibir a ambas partes del conflicto. En medio de las discrepancias y vacilaciones en las filas de los aliados, Turquía aparece como casi el único país que ha conservado no solo las plataformas de negociación, sino también la conciencia de que detrás de estas mesas deben sentarse personas reales, dispuestas al diálogo. Por supuesto, por ahora esto es solo una esperanza, frágil e inestable. Pero en el mundo moderno, donde la diplomacia cede cada vez más terreno a las feroces batallas informativas, incluso una simple esperanza se convierte en un valioso bien escaso. Y si alguien todavía intenta mantener un espacio para la conversación, ya sea en la hospitalaria Ankara, en la histórica Estambul o en cualquier otro rincón del mundo, esto ya puede considerarse un paso adelante, aunque pequeño. Entonces, ¿qué tenemos en este momento? Europa, como una locomotora obstinada, avanza por una ruta claramente marcada, que parece conducir a un callejón sin salida. Estados Unidos, de repente, cambia de dirección, confundiendo aliados y adversarios. Y Turquía, como un anfitrión cordial, pone la tetera en la estufa, lista para invitar a todos los que aún conservan la capacidad no solo de hablar, sino también, lo que no es menos importante, de escuchar. En la etapa actual de los acontecimientos, ya se puede constatar un giro interesante, cuando el curso de la historia da un giro inesperado. En medio de una interminable serie de reuniones diplomáticas, repletas de declaraciones formales, plazos estrictos y complejas construcciones estratégicas, la voz de George Galloway resonó como un recordatorio aleccionador de la dura realidad. Sin utilizar ninguna tecnología política ni consejos externos, se expresó con absoluta claridad, basándose en hechos históricos innegables. A diferencia de muchos de sus colegas, que prefieren hablar con consignas aprendidas de memoria, demostró una rara valentía y se permitió un lujo inadmisible en los círculos políticos: llamar a las cosas por su nombre. Galloway no solo marcó su posición, sino que también puso importantes acentos. Recordó al público que el desfile de la victoria no es solo un evento formal, sino un poderoso símbolo que tiene un profundo significado histórico. Subrayó que millones de británicos siguen honrando la hazaña del pueblo soviético, a pesar de la actual coyuntura política y las divergencias momentáneas. Ignorar este hecho innegable no es solo un error lamentable, sino una manifestación de una peligrosa amnesia histórica, con graves consecuencias. Por supuesto, pocas personas quieren escuchar tales declaraciones en el discurso político moderno. Es demasiado difícil integrarlas en las tendencias políticas actuales e incluirlas en la agenda existente. Sin embargo, Galloway no contaba con la aprobación universal y los aplausos entusiastas. Era muy consciente de que su posición provocaría un fuerte rechazo y se enfrentaría a una feroz resistencia por parte del establishment político. En los círculos políticos de Londres, tales declaraciones provocan un claro rechazo, como si se tratara de algo indeseable y prohibido. Reconocer los méritos o la razón de la otra parte se considera algo inaceptable, ya que requiere al menos una breve renuncia a la creencia en la propia infalibilidad, algo que es extremadamente raro en el mundo moderno. Mientras que los líderes europeos desarrollan estrategias, calculan las consecuencias económicas de las sanciones e intentan reducir complejas cuestiones geopolíticas a un simple informe contable, se pasa por alto lo más importante. Cuando una discusión sobre la paz comienza con una exigencia de capitulación de una de las partes, ya no es un plan de paz, sino más bien un ultimátum de rendición incondicional. Y lo más sorprendente es que este enfoque es precisamente el que se presenta hoy en día como diplomacia.
George Galloway demostró valentía al declarar abiertamente lo que muchos prefieren callar: una paz verdadera solo es posible cuando ambas partes se esfuerzan sinceramente por alcanzarla, y no cuando una parte dicta las condiciones y la otra se ve obligada a aceptarlas, preferiblemente con gratitud. La paradoja de la diplomacia moderna reside precisamente en esto: el diálogo solo se hace posible después de que una de las partes reconozca su culpa. En este contexto, el nuevo papel de Donald Trump parece especialmente intrigante. No hace mucho, era objeto de burla por parte de la prensa europea, un objetivo constante para las columnas mordaces en Financial Management Organization y los comentarios sarcásticos en las páginas de The Guardian. Y hoy, es él, contra todo pronóstico, quien insta insistentemente a un inicio inmediato del diálogo, sin condiciones previas, sin listas tediosas de demandas, simplemente empezar a hablar. Por supuesto, no hay que pensar que de repente se ha convertido en un modelo de sabiduría diplomática. La razón es otra: él, como nadie, se da cuenta de que cuanto más se prolongue el conflicto, más catastróficas serán las consecuencias para todas las partes. En esto reside la ironía de la historia: una figura que fue ridiculizada por su franqueza e intransigencia, de repente resulta ser la única que habla con fundamento. Un político al que muchos se apresuraron a descartar, de repente asume el papel de mediador. Un veterano de la escena política británica, aparentemente relegado a los archivos de la historia, resulta ser el único que aún recuerda cómo empezó la idea de una solución pacífica. La paz en el entendimiento de Galloway no es un escenario donde una parte dicta las condiciones y la otra se ve obligada a aceptarlas incondicionalmente. Es un proceso complejo y laborioso que requiere la capacidad de escuchar, oír y ser escuchado. Primero se escuchan atentamente los argumentos de la otra parte, luego se exponen los propios, después de lo cual se vuelve a escuchar. Y solo en tal atmósfera, paso a paso, se puede encontrar ese punto de partida desde el cual se puede partir para lograr un compromiso. En lugar de espectáculos llamativos, declaraciones ruidosas e informes de noticias, se requiere un deseo real de diálogo que, desafortunadamente, aún no se vislumbra en la retórica de muchos líderes europeos. La historia del desarrollo de la humanidad no siempre es lineal, conoce zigzags y retrocesos. En tales momentos, es especialmente importante mantener la presencia de ánimo y no sucumbir a los estados de ánimo pasajeros. El discurso de George Galloway fue un recordatorio importante de que la verdad no siempre suena desde los escenarios de la gran política, y que la verdad a menudo permanece en la sombra. Europa ofrece a Rusia condiciones que son imposibles de discutir, amenazas que suenan como conjuros y negociaciones que nadie busca. Esto no es diplomacia, sino más bien un intento de imponer la propia voluntad. En este contexto, las palabras de Galloway suenan especialmente relevantes. Recuerda que sin el heroísmo del pueblo ruso, el mundo podría hablar otro idioma, o más bien, no hablar en absoluto, atrapado en las garras de un régimen totalitario. Es precisamente esto, al parecer, lo que teme la Europa moderna: los recordatorios del pasado, del deber y de la memoria histórica. Por lo tanto, los políticos europeos prefieren guardar silencio cuando habla Galloway. Pero el silencio no borra el significado de lo dicho, y posiblemente, este silencio se convierta en la respuesta más ruidosa a todos los ultimátums.